Buenas tardes, muchas gracias, Víctor. Yo traigo una exposición, me voy a poner de pie si me lo permitís, lo voy a hacer muy rápido y os voy a pedir por favor que participéis. Darle antes de empezar las gracias a Víctor por haberme invitado hoy aquí y a la escuela por dejarnos su aula magna y a todos vosotros por estar aquí todavía a estas horas. ¿Vosotros no sé si lo veis desde ahí? ¿Sí? A ver, antes de empezar, un pequeño juego. Que levanten la mano los que sean italianos. ¿Bien? Que levanten la mano los que sean españoles. Vale, tenemos ganas de participar, esto es muy interesante. A ver, ahora Alex me va a pasar la primera diapositiva. Antes de empezar, ¿cuántos sabéis en qué consiste la enfermedad de Alzheimer? ¿Bien? ¿Cuántos pensáis que la enfermedad de Alzheimer supone una pérdida de memoria? Vale, vamos a ir describiendo cosillas. Ponme la primera, por favor. El título de la ponencia fue curioso, la siguiente, por favor. Porque cuando yo hablaba de epidemia, a nosotros nos gustan mucho las redes sociales, yo soy bastante asidua a Facebook, a Twitter, todas estas cosas. Había alguien, María Jesús, que me decía, ¿cómo que epidemia? Es un título horrible, ¿por qué lo has llamado así? Realmente las epidemias suelen ser contagiosas. ¿Alguien cree que la enfermedad de Alzheimer sea contagiosa? Bien, es importante. Isabel, que es uno de nuestros socios, nos decía que realmente las epidemias son algo que ocurren a corto plazo y que la enfermedad de Alzheimer es algo de por vida. Realmente tenía que daros una explicación de qué es una epidemia. Pásame la siguiente, por favor. Me fui a la Wikipedia, que no lo soluciona todo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la Wikipedia? Nos dice realmente que es una enfermedad que se llama, cuando hablamos de epidemia, cuando hablamos de una enfermedad que afecta a un número superior del esperado. Yo creo que el Alzheimer nos está superando a todos. También nos dice que esta epidemia, si se extiende en varias regiones geográficas de varios continentes, incluso en todo el mundo, estaríamos hablando de una pandemia. ¿Os podéis imaginar mi sorpresa cuando dije, me he quedado corta con el título? No estamos ante una epidemia, estamos ante una pandemia. Estamos ante un número superior al esperado de enfermos de Alzheimer y que además se está dando en todos los países. Vale. Cuando hablamos de Alzheimer, por eso preguntaba que si conocéis la enfermedad, normalmente la gente asocia Alzheimer con pérdida de memoria. Pero estamos hablando de que ocurren muchas más cosas. Es la demencia más habitual, como bien nos decía antes Catalina, que me ha encantado porque ha descrito perfectamente nuestro sistema de trabajo, que no lo llamamos sistema Hoffman, es un sistema AFA. Pero bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, se produce una degeneración de las neuronas, importante, de efectos irreversibles. Ahora mismo no hay ningún tratamiento que lo cure. Y es altamente incapacitante. O sea, las capacidades que se pierden no van a volver nunca. Importante que no solamente afecta a quien la padece, sino a todo su entorno. No os voy a preguntar si alguno tenéis algún familiar en casa, porque es un tema un poco delicado, pero seguro que si lo tenéis, sabéis de qué hablar. Es un poco abundar en qué es la enfermedad de Alzheimer. Muy poco tiempo, si queréis pasamos, esto lo podéis encontrar directamente en cualquier página sin ningún problema. Os he traído cifras porque como estábamos en un entorno europeo, me parecía importante, ¿no? Los expertos nos dicen que esto afecta al 10% de los mayores de 65, al 25% de los mayores de 80 y a 1 de cada 2 mayores de 90 años. Si todo eso lo metemos en esta estupenda coctelera, en España, nos encontraríamos con que hay 800.000 personas que padecen la enfermedad de Alzheimer. Sumamos todas esas personas que hay en Europa y estamos hablando de que en Europa, según reconoce el Parlamento Europeo, hay 9,9 millones de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. En el mundo entero estamos hablando de 35,6 millones. A mí desde luego se me ponen los pelos de punta. Pero ¿qué ocurre con estas cifras que nos dan? Nos están hablando, para hacer esta estadística, de esas personas mayores de 65. ¿Cuántas personas menores de 65 años puede haber que padezcan la enfermedad? Muchísimas, que están sin diagnosticar desgraciadamente y que va a ser difícil de hacerlo porque nadie piensa que la enfermedad de Alzheimer afecte a las personas más jóvenes. ¿Podéis más o menos decirme a qué edad pensáis que se puede empezar a padecer la enfermedad? 30 años, vale, 30 años. O sea, 30 años, nos queda muy poco, lo que queréis que lo diga. Pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si lo veis bien, son 3 fotografías. Aquí empieza nuestro juego. La fotografía número 1 corresponde a una mujer joven, la fotografía número 2 a un señor de mediana edad, la fotografía número 3 a una señora de edad avanzada. Que levanten la mano los que piensen que la número 1 es la que padece la enfermedad, la número 2 y la número 3.
¿Alguien cree que hay alguna otra posibilidad? Los tres. Los tres tienen la enfermedad de Alzheimer. O sea, esta señora tan joven, Mari, los tres son usuarios de nuestro centro, y se enferma de Alzheimer. ¿Qué ocurre? Como ocurrió en el caso de mi abuela. Nos hemos tirado mucho tiempo hablando de depresión. Nadie imaginaba que era Alzheimer porque era joven, desgraciadamente. Esto es algo que quiero que tengáis muy claro y que podáis detectar en vuestros ambientes. Porque eso nos dará pista para poder llegar a una detección precoz. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la vejez no causa la enfermedad. Sí que es algo que parece que a mayor edad podemos tener mayor probabilidad, pero no significa que todas las personas mayores padezcan la enfermedad. Y eso lo sabemos porque tenemos abuelos que son sanos y personas jóvenes que están enfermas. ¿Qué ocurre? Como estamos hablando de la enfermedad del siglo XXI, vamos a hacer una comparativa con el siglo anterior. Esta es la imagen que a todos se nos venía hace un tiempo cuando hablábamos de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Son personas que están locas, que hay que atarlas y que hay que meterlas en un psiquiátrico. Hay un estigma social y desgraciadamente hay muchas familias que todavía ocultan la enfermedad, lo que dificulta muchísimo el diagnóstico y el trabajo posterior que hay que hacer con ellas. Este desconocimiento y lo que hablábamos, esa idea de que el Alzheimer solo son pérdidas de memoria, sin evaluar todas esas pérdidas a nivel cognitivo y físico que se producen, nos lleva a, yo creo, que nuestros dirigentes deben de pensar, ¿estamos solo ante la pérdida de memoria de un sector de la población que encima ya no es productivo? ¿Y esto a quién le importa? Realmente no es así, afecta a toda la familia y además tiene grandes costes económicos. Hay que tener en cuenta que la persona afectada de Alzheimer necesita supervisión y cuidados 24 horas y que si alguien en la familia no lo hace, vamos a tener que ir a servicios especializados que son costosos y que pagamos todos. Os he traído unas estimaciones por hacernos a la idea de lo que va a ocurrir según dicen los expertos en Europa y en el resto del mundo en el año 2020. Solamente en Europa estamos hablando de un incremento del 40%. Sí que es verdad que somos la zona que menor incremento, quizá porque vamos un poco más avanzados en el diagnóstico, pero imaginaros en Asia Oriental, un 117% de incremento en la enfermedad de Alzheimer. O sea, estamos hablando de cosas que se nos van a escapar de las manos. Afortunadamente ha habido unos acuerdos europeos, que es el marco que nos movía hoy. En el año 2006, la Declaración de París, en la que se instaba al Parlamento Europeo a adoptar medidas, y bueno, fueron rápidos, en el año 2011 ya adoptaron las medidas, por lo menos propusieron que se adoptaran esas medidas con una iniciativa europea para que los países hicieran planes específicos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que algunos países han hecho los deberes, han dicho, bueno, pues sí, señores, vamos a ponernos porque realmente la que se nos viene encima es muy preocupante. Estos países son los avanzados. ¿Qué pasa en España? En España no tenemos un plan nacional de Alzheimer. Somos 300 las asociaciones como la mía, hechas por los propios cuidadores, por los propios familiares, y los que luchamos día a día. Los centros de día son genéricos, salvo lo que hemos oído decir a Catalina, que utiliza un método muy concreto. La mayoría de los centros son, desgraciadamente, aparcahuelos en los que no se trabaja con ellos. Las ayudas de la ley de dependencia, lo que es en televisión, son absolutamente insuficientes y además están mal destinadas y mal repartidas. Los profesionales están poco cualificados, o sea, no tenemos profesionales con una cualificación adecuada para cuidar a nuestros enfermos de Alzheimer. También es importante el retraso en el diagnóstico, lo que hablábamos. Nadie va a imaginar que la enfermedad de Alzheimer afecta a personas jóvenes. Y encima en España somos tan tontos que asumimos que cuando hay un mayor demenciado en la familia somos nosotros quien tenemos que cuidarle y no tenemos que buscar apoyos externos. Pues eso, en España lo que ha ocurrido es que estamos durmiendo la siesta. O sea, nosotros somos así, somos españoles, los que seamos españoles, ¿no? Pasamos a la siguiente. O quizá es que le estamos dando la espalda y no queremos ver el problema que se nos avecina encima. Y decimos, bueno, pues a lo mejor dentro de unos años, cuando esto esté, pero no, esto ya está ocurriendo, ya hay 800.000 personas más, desde mi punto de vista, que la padecen. Obviamente es una bomba que nos va a estallar en las manos si no adoptamos medidas y las adoptamos ya. Ahora os quería hablar para terminar de un programa que se llama La memoria es el camino. No sé si alguno de vosotros lo habréis oído, ¿lo conocéis? ¿Vale? Es una iniciativa que se lleva a través de nuestra Confederación Nacional, que está en Pamplona, y se trata de un periodista navarro que para poder evidenciar y que todo el mundo pudiera darse cuenta de la importancia que tenía tener un plan nacional en España, decidió hacerse el Camino de Santiago al revés. Él además lo dice, yo soy así de chulo, yo voy a empezar desde Finisterre y me voy a poner a andar, ¿no? Ahora en este momento ya está en Francia y él lo que está haciendo es recoger por todo ese camino las impresiones de las familias que va encontrando para que todas esas vivencias se sumen. Pues ahora mismo ya estamos en Francia, está contactando con
personas francesas, cuando pase a Italia lo hará si su posibilidad del idioma se lo permite, porque está encontrando problemas con el idioma, y todo esto además se puede seguir a través de su blog y a través de las redes sociales. Está generando un movimiento impresionante. Cualquiera de vosotros podríais acceder a través de Facebook, por ejemplo, o a través de su blog, y ver cómo va evolucionando día a día esa marcha que él va haciendo y cómo va consiguiendo que las ciudades españolas se vayan declarando solidarias con la enfermedad de Alzheimer. Nosotros en Parla, en nuestro caso, ya lo hemos propuesto, está pendiente de que se apruebe en el Pleno, y ya hay como 8 ciudades que se han declarado solidarias y pretendemos que todas las ciudades españolas sean solidarias con el Alzheimer. Por último, pues lo que os decía al principio, somos muy activos, nos podéis encontrar en cualquiera de las redes sociales o a través de nuestro blog, donde contamos todo lo que hacemos para que tanto nuestros familiares cuidadores como el resto de la población pueda participar en nuestras actividades, porque estamos constantemente innovando y recogemos todas esas propuestas que nos hacen para poderlas implementar. Y por último, daros las gracias por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, las gracias hay que dárselas a ella, porque yo por lo menos acabo de... ya tengo un mayor conocimiento, ¿no? Sobre esta enfermedad, como ella bien dice, que es la enfermedad del siglo XXI. Bueno, ya hemos terminado, estamos terminando, pero en cualquier caso, si queréis hacer alguna pregunta a alguna de las personas que están en la mesa, yo os doy la palabra. Me molesta mucho todo el tema de los recortes que está produciendo el gobierno, que afectan también al desarrollo de la investigación, que para enfermedades como esta es muy importante. Es una enfermedad gravísima. Yo en mi familia tengo casos y me parece interesante esto, porque no sé, veo que es una enfermedad que yo sufro bastante también por mi familia y que Efectivamente, Alex, desgraciadamente en España no estamos haciendo nuestros deberes, es eso, estamos echándonos la siesta o estamos mirando hacia otro lado. Sí que se insta constantemente al gobierno a que en ese plan nacional de Alzheimer se le dé prioridad no solamente a la atención que necesitamos la familia, sino también a la investigación. De momento yo creo que tienen más claro que se investiga, nosotros nos aprovecharemos de esos descubrimientos y nos saldrá más barato, pero lo que no evalúan es el coste, no solo económico, sino el coste emocional que nos supone a las personas tener una enfermedad en casa. ¿Queréis hacer alguna pregunta de la trata, delincuencia y de mí también de lo que queráis? Bueno, agradeceros, vuelvo a agradeceros, empezando por... perdón. Para pensarlo, que las personas de la droga en Colombia, por ejemplo, si la droga fuera legal, se hubieran ahorrado años y años de guerras, de muertes, de prisioneros, y quería saber por qué se considera ilegal y es necesario llegar al punto de tanta guerra, tanto crimen, tanto todo esto. Pues le paso el micro al policía y que te responda. Hombre, yo creo que te debía responder pues, algún sociólogo, algún criminólogo, pero bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que la droga en sí es destructiva y yo no soy partidario ni siquiera de lo que se ha legalizado hasta este momento o de lo que no se ha reprimido hasta este momento, de las circunstancias por las que uno puede estar implicado en un posible delito de tráfico de drogas, aunque sea para el consumo. Malo que trafique, pero que consuma, peor, porque tarde o temprano le va a afectar a la salud. Yo he conocido casos de toda la índole y condición, he conocido chicos muy jóvenes que han muerto derivado del problema de la droga y que eran unos muchachos excelentes. Ahora, afortunadamente, pues está en auge, como hablábamos antes, desde los psicotrópicos hasta la cocaína. En España es uno de los países que más cocaína se consume, es una vergüenza, a mi modo de ver. Pero bueno, yo no creo que un joven tenga que hacer uso de la... jóvenes y menos jóvenes consumen, pero bueno, quiero decir que sobre todo que un joven tenga que hacer uso de este tipo de drogas para, en fin, para estar
más animado, para estar más eufórico, para aguantar más. Cuando tenía vuestros años, y no soy nada especial, yo me tomaba un tinto o como mucho un Cuba Libre, que también puede llegar a ser una droga, ¿no? Si se abusa de ella. Pero yo es que no concibo que un joven o una persona menos joven tenga que recurrir a las drogas para pasar una jornada festiva. Y apuntando un poco más en lo que tú decías, pues yo quizá no conecte con una opinión que hay muy generalista, ¿no? Respecto en algunos foros, algunos debates respecto de la posibilidad de para evitar esos problemas adicionales que trae la droga, ¿no? Como las muertes, como otra serie de desgracias y otra serie de problemas, sobre todo los países productores y no solo los consumidores. Pues yo creo que no se debe legalizar la droga bajo ningún concepto. Otra cosa es que debe existir un control más estricto de la droga en los países productores y sobre todo unos cultivos alternativos que palíen la escasez de otra serie de sustancias, otra serie de factores, ¿no? Que hacen que esos países vivan en la más absoluta indigencia, se beneficien muy pocos y luego inunden el resto de los continentes de droga. Pero, si me pides mi opinión personal para terminar, una vez más te diré que yo no legalizaría, pero ningún tipo de drogas. Es más, si estuviera en mí, que no va a estar, afortunadamente, destruiría todos los cultivos de drogas y en su lugar, tanto los que existen en el norte de África, los que existen en Pakistán, Afganistán, los que existen en América Latina, los que están empezando a existir aquí, que decía Víctor, con muy buen humor, como es habitual en él, ¿no? Que ya empiezan a hacerse cultivos en determinadas granjas o en determinados lugares, ¿no? Pues, llaman cultivos alternativos, ¿no? Pues yo los destruiría absolutamente todos y en su lugar lo que fomentaría es una educación más avanzada, una mejor calidad de vida para esos países, pues, o los ciudadanos de esos países y sobre todo una vía alternativa para que se desarrollen más y mejor. Bueno, incluso en el tabaco, que tienes toda la razón, yo he fumado muchísimo. Tabaco. Y tabaco de eso del fuerte, el que no habéis conocido siquiera vosotros, ¿no? Respecto al tabaco ya empieza a haber limitaciones y prohibiciones, como bien conocéis, para su consumo e incluso, vamos, no para su consumo, los lugares en los que se prohíbe prácticamente en todos los lugares públicos el consumo del tabaco, que tiene que haber una limitación o que eso puede asimilarse a una droga legal o ilegal, pues es probable, ¿no? Es probable que lleguemos a un punto en el que habrá que fijar si el tabaco tiene unos factores negativos como determinadas drogas, ¿no? O esas adicciones al tabaco pueden crear problemas graves para la salud, de hecho los crean. Yo creo que el problema de las drogas, cuando al legalizar una droga, también los jóvenes ven esta droga como atractiva, por así decirlo, y se fomenta, o sea, esa droga ilegalizada adquiere un valor que si estuviese legalizada no existirían todas las mafias que mueven droga. Si, por ejemplo, se legalizase la marihuana no tendría un valor para poder traficar, y sin embargo hacer como no legalizarlo totalmente, sino siempre controlar a determinadas personas y así evitar estos... ¿Qué más preguntas? Yo creo que el principal problema de drogas como la marihuana es que en realidad no se habla del alcohol o el tabaco, que por nuestra sociedad está totalmente normalizado. Hay otras sociedades en las que la marihuana está totalmente normalizada
y los jóvenes no sienten esta atracción hacia ella porque eso es una cosa común. En mi opinión, el principal problema de las drogas, aparte de las consecuencias en tu salud, es que si tú la tienes que comprar ilegalmente, puedes ingerir una sustancia que no sabes lo que es y no has pasado ningún control y puede ser mucho más nociva para tu salud. ¿Querías preguntar también tú? Yo quería decir una cosa respecto de la marihuana, que por ejemplo yo he estado recientemente en Ámsterdam y en Holanda, que ahora pues acaban de admitir unas leyes de que se va a quitar el consumo de la marihuana. La marihuana es algo que es el gobierno que lo distribuye y tiene los datos de la cantidad de la marihuana y hay leyes sobre eso, con lo cual está muy controlado. Una persona no puede adquirir una gran cantidad. Entonces yo, por ejemplo, pienso que en el caso de la marihuana, por ejemplo, si se hiciesen leyes al respecto de eso también en España, por ejemplo, se evitaría muchísimo pues mafias relativas a eso, terrorismo, ya que sería el mismo gobierno que lo controlaría y la población evidentemente yo creo que estaría menos los jóvenes menos atraídos por eso y que sería algo mejor. Y me entiendo también porque no se hace, porque también por ejemplo en Holanda lo estaban prohibiendo cuando desde siempre que lo hacen no había nunca ningún problema y No, yo me vais a permitir que os haga una pregunta. No me gusta hablar de mí, en este caso voy a hablar de mí. Yo tengo una época, como vosotros, en la cual he ido a discotecas y demás, y he tenido la suerte siguiente. Yo digo, amigos míos, yo he sido muy deportista, lo sigo siendo. He jugado durante más de esquiado durante más de 30 años, he jugado rugby, y éramos gente muy divertida. Entonces el planteamiento es el por qué necesitas una droga para pasarla bien. Yo tenía casos, y los he puesto en práctica, y os lo digo, no estoy ni exagerando ni mintiendo, en la cual estábamos con una discoteca, tenía amigos que estaban fumando marihuana, y yo, ¿sabéis lo que hacía? Me tomaba un zumo de naranja. ¿Y sabes lo que pasaba? Que yo estaba más divertido, que el que estaba divirtiéndome más, disfrutando más y viéndome cómo yo estaba pasándomelo bien, que el que se estaba tomando el tema y estaba fumando marihuana. Entonces mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para divertirse más? ¿Para pasarlo mejor? ¿La droga? ¿Para eso se toma la droga? Si no hay necesidad para pasarlo bien de tomar la droga, hacer la prueba que yo os estoy diciendo. Si alguna vez tenéis un amigo o una amiga que esté fumando marihuana y tal, tomaros un zumo de naranja y reíros más que él. Seguro que se piensa que habéis fumado el doble que él. Es que es así la vida. Hay que buscar el sentido de la vida y la forma de vivir la vida sin necesidad de ir a las drogas. Yo por lo menos es lo que pienso. No, estábamos hablando de legalizar el consumo, por lo cual es legalizar algo que en principio no es necesario para pasarlo bien o para divertirse, y lo segundo, que va en perjuicio de la salud, no solamente física, sino mental de las personas, que está demostrado por muchos estudios. Me parece que tienes que decir algo. Sí, yo quería, ya tenemos que ir cerrando. Y una pregunta para Lucía, y relacionándolo con las drogas. Sabemos, por ejemplo, los efectos del hachís que producen pérdida de memoria, eso está demostrado, y yo quería saber, no tengo idea de cuál es la causa del Alzheimer, creo que ni se sabe, ¿no? Pero el aumento de casos entre jóvenes a partir de los 30 años, ¿se ha detectado, por ejemplo, que haya casos en los que se haya consumido, o sea, que se haya hecho abuso de esta droga o de otras drogas y que hayan, digamos que ese aumento es debido, no directamente, pero sí que lo haya acelerado el proceso de esta enfermedad? Porque sabemos, no se habla de todas las enfermedades que vienen provocadas, que se provocan, ¿no? por las drogas, o que aceleran a lo mejor un estado determinado de ciertas personas,
y de eso sí que no se habla. No tiene nombre de enfermedad, pero está ahí. Entonces yo quería saber si de alguna manera hay alguna relación o se está viendo que pudiera haberla. Nada más. Gracias. Vale, me pide Víctor que sea breve. Efectivamente, las drogas y el alcohol producen demencia. Eso es algo que está demostrado. ¿Por qué no se comenta? Yo creo que las autoridades sanitarias son muy prudentes con el tema y como todo hay que demostrarlo de forma científica, supongo que lo harán. No hay una vinculación clara todavía de la demencia en personas jóvenes con el consumo de este tipo de sustancias y supongo que lo estarán estudiando. Hay que despedir el programa de televisión. Este programa nos están viendo a través de internet. Y el tiempo manda. En televisión sabéis que el tiempo manda. Yo, en cualquier caso, manifiesto mi agradecimiento a la Escuela Estatal Italiana por dejarnos este lugar tan maravilloso. La presencia de la juventud, ni os quiero ni contar, vamos. Y por descontado, yo quiero agradecer a los ponentes que han estado aquí hablando de Europa, del Alzheimer, de Italia, de José María Seara con la delincuencia, Núñez en Cabo con el tema ciudadanía europea, José María Ferrey, por descontado también, Aurora Risi, que es la embajadora. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar en esta jornada.